Revelado. 4 nueces peligrosas y 4 maravillosas que transformarán tu salud a partir de los 60. Doña Rosa se sentó frente a la computadora, los dedos temblorosos sobre el teclado. Su vida había quedado sumida en la sombra desde que su esposo partió, llevándose con él la luz que habitaba en su hogar. Con 65 años y deteniéndose ante el espejo, sus ojos se llenaron de angustia al reconocer los estragos que el dolor había causado en su ser. La pequeña finca en las afueras de la ciudad, aunque llena de recuerdos, se había convertido en una prisión sin las risas y la energía de su amado. Sin embargo, lo que más luchaba era contra una súbita impotencia. Sus problemas de salud le otorgaban un desgano palpable. Su corazón anhelaba la vitalidad que sentía escapar entre sus dedos. Navegando por las redes sociales en busca de apoyo, un anuncio atrapó su atención, un grupo de mujeres compartiendo sus luchas. Entre ellos, el doctor Emilio, un nutricionista retirado que entendía la búsqueda de sentido. Las 8 nueces, decía el mensaje, y su entusiasmo creció al imaginar que quizás, solo quizás, esta sería la puerta hacia su redención. Sin embargo, las dudas pronto regresaron. ¿Podría entregar otra vez su tiempo a alguien más? Entró en su mente la crítica de su hija Marisol, quien desde hacía semanas le decía que debía concentrarse en su familia, en lugar de en sí misma. Rosa sintió que esas palabras le estrangulaban, una acusación silenciosa que le decía que el amor propio podría ser egoísta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rosa empezó a hacer pequeños cambios en su vida. Aquellas nueces maravillosas se volvieron sus aliadas, pero cada compra en la tienda era un acto de valentía. Sabía que sus familiares murmurarían, porque cualquier cosa que abriera una puerta a lo desconocido era recibida con escepticismo. Era desgastante, cada juicio le cortaba el aliento. Con cada bocado de transformación, las miradas desaprobadoras a su alrededor parecían multiplicarse. Sus miedos se amalgamaban con la frustración de no querer decepcionar a su familia. El corazón de Doña Rosa desbordaba de amor, pero también de angustia. Atrapada entre su necesidad de ser la matriarca fuerte y el murmullo constante que la acusaba de egoísmo, su mente estaba en una tormenta. Con cada intento por ser vista, por ser escuchada, las dudas se apoderaban más de ella. En una confrontación con Marisol, las palabras fluyeron como un río desbordado. ¿Es egoísta querer vivir? En sus ojos, la rabia y el miedo se entrelazaban con el deseo desesperado de ser comprendida. Pero el momento culminante llegó cuando, en un acceso de reflexión, encontró una carta de su difunto esposo, donde le pedía que siempre priorizara su salud. La revelación la sacudió hasta lo más profundo. Pero la incertidumbre seguía latiendo en su pecho, aplastándola bajo el peso de las expectativas. La pregunta persistente quedó suspendida en el aire. ¿Podría Doña Rosa realmente reclamar su vida y trascender el juicio de su familia? Cada decisión que tomara sería un paso hacia la libertad, o un duelo por lo que podría haber sido. ¿Cómo encontraría el camino entre esas nueces peligrosas que amenazaban su salud y las maravillosas que prometían su sanación? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y la tensión continuaba creciendo, como un acorde que todavía no había hallado su resolución. El eco de las palabras de su esposo resonaba en la mente de Doña Rosa mientras se sentaba en la mesa del comedor, frente a los restos de su almuerzo. Un puñado de nueces se posaba frente a ella, como si exigieran su atención. Aquel simple gesto se había convertido en un símbolo de la lucha interna que batallaba, una balanza entre el deber y el deseo, la necesidad de cuidarse y la presión del entorno que le decía que su papel era otro. A medida que los días pasaban, Rosa empezó a notar pequeños cambios en su bienestar. Sin embargo, la aceptación de esta nueva rutina no era sencilla. Era como caminar sobre un campo minado, cada elección podía desatar críticas silenciosas. Mientras los días se convertían en semanas, se encontraba cada vez más en el dilema de ser honesta consigo misma, enfrentándose a serios cuestionamientos. ¿Valía la pena este esfuerzo si eso la aislaba más de su familia? La confrontación con Marisol dejó una huella profunda que la llevó a replantearse su relación con sus seres queridos. Un día, despidiendo una carga emocional que la oprimía, resolvió invitar a su hija a una tarde de café en la finca.
El aire fresco llenaba la habitación mientras preparaba con esmero cada taza, con la esperanza de abrir un puente al diálogo que tanto anhelaba. A medida que las palabras afloraban, el nerviosismo se dibujaba en su rostro. Marisol, he estado pensando en lo que dijiste sobre ser egoísta, empezó, su voz temblando. A veces, pienso que cuidar de mí ha de ser lo primero, pero tengo miedo de que me vean como egoísta. Marisol la escuchaba con atención, su mirada enrojecida mezclando sorpresa y curiosidad. No eres egoísta por querer estar bien, mamá. A veces, olvidamos que cuidar de uno mismo también beneficia a los demás. Te necesitamos fuerte y feliz. La palabra feliz fue un bálsamo suave que resonó en el alma de Rosa. Era como si, por primera vez, una parte de ella comenzara a vislumbrar que el cuidado personal no solo era un acto de amor propio, sino también un regalo para aquellos que la rodeaban. Con esta pequeña victoria, Rosa comenzó a formarse un nuevo ritual en su vida. Cada mañana se levantaba antes de que el sol asomara sobre las montañas, un tiempo que había decidido dedicar a sí misma. El comienzo se encontraba en la preparación de un desayuno nutritivo, una danza de nueces en la preparación que sentía transformadora. Estos momentos de silencio, mezclados con un té caliente y el crujir de las nueces, le recordaban que no solo cuidaba su cuerpo, sino también su espíritu, pero la realidad no se desvanecía fácilmente. Con frecuencia, notaba en sus familiares la incomodidad y el desasosiego, aún había murmullos a sus espaldas. La idea de lidiar con el rechazo y la desaprobación no desaparecía, pero ahora llevaba consigo una nueva determinación. Sabía que debía ser el faro en su vida, aquel que nunca se debía dejar apagar. El día llegó cuando decidió presentarse ante su grupo de apoyo en redes sociales. Con nervios y entusiasmo, compartió su historia. Soy una mujer de 65 años en búsqueda de mi salud y bienestar. Aquí estoy, eligiendo las nueces maravillosas y desafiando las peligrosas. En ese instante, una ola de empoderamiento la inundó. Las reacciones fueron explosivas. Mujeres de diferentes horizontes comenzaron a compartir sus propias luchas, alentándose unas a otras, como un relámpago en la tempestad. Algo en su interior comenzó a resonar. Pero junto a esta valiente decisión vino la inevitable sombra del juicio que había estado evitando. ¿Qué pasaría si la presión familiar se intensificaba ante su creciente independencia? La duda susurraba una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde te atreverás a llegar para vivir genuinamente? El camino hacia su salud y su autodescubrimiento apenas comenzaba a esclarecerse. Un nuevo desafío se dibujaba cada vez más cerca, como un horizonte que prometía más pruebas por venir. La realidad de enfrentar sus propios miedos y la presión externa se convertiría en un laberinto, uno que estaba decidida a navegar. El momento estaba por llegar y doña Rosa debía decidir entre quedarse en la penumbra o avanzar hacia la luz de su propia vida. La tensión crecía a medida que una elección crucial emergía en su camino. ¿Lograría romper las cadenas de su pasado y abrazar su nuevo yo? Este camino prometía sorpresas, pero también complejidades que no podía evadir. Cuando el sol asomó por la ventana, doña Rosa sintió que un nuevo propósito se desvelaba en su interior. Aquellas primeras horas del día ahora significaban más que simples rutinas. Eran un espacio sagrado donde la reflexión y el autocuidado cobraban vida. Había decidido que su viaje hacia el bienestar no sería solo para ella, sino también una invitación para quienes la rodeaban. Cada mañana, la imagen de su hija, Marisol, aparecía en su mente, recordándole que el cambio personal podría ser la chispa que encendiera la transformación en su familia. Sin embargo, no era un cambio fácil. Entre las motas de sol que iluminaban la cocina y el aroma del té que se esparcía por la habitación, las inseguridades a menudo regresaban como fantomas. ¿Estaría realmente haciendo lo correcto? ¿Sería suficiente todo este esfuerzo? La sensación de ser observada por la familia se volvía más intensa, casi como una presión que le recordaba su papel tradicional. Más de una vez, se encontró a sí misma vacilando al abrir la puerta al nuevo Rosa. Cada decisión parecía arrastrarla de regreso a las sombras del pasado. A pesar de todo, Rosa se comprometió a enfrentar y desafiar esos miedos. Un día se sentó ante su computadora, su mente llena de preguntas, y empezó a buscar recursos que pudieran ayudarla. A medida que navegaba por foros y sitios dedicados a la salud y el bienestar, se sorprendió al encontrar una comunidad de mujeres que compartían sus historias de lucha, de crecimiento, de autoaceptación. La conexión que sentía a través de las pantallas empezó a elevar su espíritu. Era evidente que no estaba sola en este viaje. Su corazón se llenó de empatía y fuerza. Decidida a llevar ese sentimiento de unidad a su hogar, Rosa organizó una reunión familiar en la finca, su lugar sagrado.
despertó en ella el deseo de crear un espacio para el diálogo abierto. Marisol fue la primera que aceptó la invitación, y su presencia trajo consigo una mezcla de esperanza y terror. Las emociones de Rosa se agitaban como un mar en tormenta. Sabía que el encuentro podría definir sus relaciones de una manera que nunca había imaginado. Mientras preparaba un almuerzo lleno de ingredientes frescos y saludables, cada corte de verdura simbolizaba una parte de ella que se aferraba a la transformación. Cuando todos estuvieron reunidos en la mesa, el ambiente se sintió diferente. Cada cara mostraba una mezcla de expectación y reserva. Rosa respiró profundamente y se atrevió a abrir la conversación. Hoy quiero hablar de algo que está muy presente en mi mente y corazón, comenzó, sintiendo las miradas detenerse en ella. Este camino hacia mi bienestar ha sido una travesía solitaria a menudo, pero creo que podemos compartir y aprendemos unos de otros. Con voz firme, todavía temblorosa, compartió su compromiso de cuidar de su salud, mostrando que su viaje era tanto un regalo para ella como una ofrenda a su familia, pero la respuesta fue contenida. La incredulidad y la incertidumbre flotaron en el aire. La abuela de Marisol, su propia madre, frunció el ceño, y Rosa sintió como si un rayo de crítica se disparara directamente hacia ella. ¿Estaría realmente lista para enfrentarse al juicio de quienes más quería? La tensión de la habitación creció y, por un momento, el ambiente pareció volverse hostil, como un terreno resbaladizo donde su firmeza comenzaba a tambalear. Al finalizar la cena, Rosa observó las reacciones de su familia. Había miedo y preocupación, pero también una chispa de curiosidad. No podía ignorar la oportunidad que esos momentos significaban. Los sutiles gestos de apoyo de Marisol y su actitud de apertura podrían ser la clave. Sin embargo, quedaba la pregunta en su mente, ¿podía realmente ser el cambio que deseaba ver? Mientras las horas se deslizaban hacia la noche, Rosa se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Hacía falta estar dispuesta a desafiar el status quo familiar para avanzar. ¿Cómo podría contribuir a un cambio colectivo si aún dudaba de sí misma? Cuando se fue a dormir, un nuevo pensamiento burbujeaba en su interior. Era el momento de plantar una semilla no solo para su bienestar, sino para la evolución de toda su familia. Sin embargo, al abrir las ventanas del día siguiente, una inquietante visión de su madre aferrándose al pasado le hizo preguntarse qué sucedería si el deseo de cambiar traía consigo un tempestivo vendaval de resistencia. ¿Estaría doña Rosa preparada para la próxima confrontación que se acercaba? La tentación de retroceder susurraba en su mente mientras el nuevo amanecer prometía no ser más que un reflejo de sus temores inminentes. Doña Rosa despertó al canto de las aves, pero en lugar de la paz habitual que le proporcionaban, ese día las notas parecían una advertencia de lo que estaba por venir. Se sentó en la cama, sintiendo el vaivén emocional de la jornada que empezaba. La visión de su madre retumbaba en su mente, recordándole las tradiciones aferradas a la familia. Esa imagen la impulsaba a actuar, a dejar atrás la inseguridad que había caracterizado su vida cotidiana. Se preparó un desayuno ligero, consciente de que cada elección alimentaria debía ser un reflejo de su nuevo compromiso. Al abrir el frasco de nueces, una variedad que había descubierto en su búsqueda de bienestar, algo en su interior crujió junto a las cáscaras. Mientras degustaba las primeras nueces, cada bocado parecía estar llenándola de valor y determinación. Nuez de Brasil, pecanas, nueces de la India y nueces de macadamia. Cada una almacenaba no solo nutrientes, sino también la posibilidad de un futuro diferente. El día transcurrió despacio, marcado por la inquietud de la reunión familiar programada para esa noche. La idea de discutir su viaje personal ante aquellos que siempre habían esperado más de ella se convirtió en una tensión casi palpable. Mientras hacía la lista de lo que iba a compartir, se encontró reflexionando sobre su verdadero propósito. ¿Sería suficiente hablar de sus logros? ¿Debería invitar a su madre a intercambiar experiencias y perspectivas? Un dilema la envolvía, la necesidad de expresar su evolución, pero temiendo que eso pudiera provocar una resistencia feroz. Aprovechando unas horas para sí misma, se sentó con un cuaderno y empezó a escribir. Cada palabra parecía liberarla de las cadenas del miedo. Reflexionó sobre los efectos del cambio en su bienestar, pero también sobre los temores que acompañaban su cambio personal. En sus notas, puso de manifiesto la dicotomía entre su deseo de avanzar y la presión por permanecer en el rol familiar que siempre había desempeñado. La confusión se desvanecía lentamente mientras sus pensamientos se ordenaban en la página. Al caer la tarde, mientras preparaba la cena, Rosa decidió que no se limitaría a mencionar los logros que había conquistado sola. Debía abrirse y compartir su vulnerabilidad. Con cada indicado de tomate o trozo de zanahoria, visualizaba también la relación con su madre,
los retos que implicaría contarle cómo el cambio la había transformado, cómo estaba permitiendo que su voz fuera escuchada. Cuando los miembros de su familia empezaron a llegar, el aire se cargó de una tensión eléctrica. Cada persona que cruzaba la puerta era una mezcla de apoyo y resistencia. Rosa se dio cuenta de que su viaje no solo era personal, sino que su familia estaba en juego. Había una expectativa en el ambiente sobre cómo se desembolsaría la conversación y eso la mantenía en un estado de alerta. Con la mesa dispuesta y la comida servida, se sintió acorralada. Era el momento. Tanto Marisol como su madre la observaban con ojos expectantes. La palabra estaba en su garganta, pero en su interior, la tormenta resoplaba. La mirada de su madre la hizo temer y, al mismo tiempo, la empujó hacia adelante. Con manos temblorosas, Rosa tomó aire, y por primera vez decidió hablar de sus inseguridades, de cómo no solo se había transformado físicamente, sino también internamente. La conversación fluyó y se convirtió en un abrir de mentes. Lo inesperado fue que los demás también empezaron a compartir sus miedos. La reacción de su madre fue crucial, en lugar de fruncir el ceño, comenzó a abrirse. Para Rosa, la liberación de esas emociones se sentía como un bálsamo sobre su alma. Tal vez los cambios no solo eran suyos, sino que podían ser el comienzo de un nuevo diálogo familiar. Sin embargo, al finalizar la cena, cuando los rostros mostraban una mezcla de aceptación y duda, Rosa sintió una sombra acechante. La resistencia estaba latente, y sabía que el camino aún sería difícil. Estaría lista para hacer frente a las nuevas expectativas que su propia apertura había creado. ¿Esa conversación realmente cambiaría las dinámicas familiares o solo había sembrado la semilla de una futura confrontación? Ahora, al mirar a su madre y a Marisol, sus corazones latían al unísono, pero el eco de las dudas le susurraba que el viaje estaba lejos de haber terminado. El momento decisivo estaba por llegar, y esa noche sus palabras resonarían en sus corazones, marcando el inicio de un capítulo que probablemente cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, las preguntas permanecían. ¿Podría la verdad ser la clave o la ruptura definitiva? Rosa se despertó esa mañana sintiéndose diferente. La conversación de la noche anterior había despertado algo dormido dentro de ella. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el espacio que ahora parecía más acogedor. Pero había un peso en su pecho, un eco de las palabras compartidas que aún la acompañaban. Sabía que su vida no podía seguir siendo un mero reflejo de lo que otros habían esperado de ella. Al revisar su rutina matutina, decidió que tenía que establecer un nuevo propósito más allá de su compromiso hacia la salud física. Se sentó de nuevo con su cuaderno, un arma silenciosa que había comenzado a usar para explorar su nueva realidad. Rosa no solo quería cambiar su cuerpo, quería transformarse por completo. Mientras escribía, sus dedos plasmaban la creación de un nuevo camino, el desarrollo personal. Cada línea que trazaba era una oportunidad para forjar un futuro que la hiciera sentir más auténtica. Reflexionó sobre las limitaciones que se había impuesto por miedo a desilusionar a su familia. Con cada palabra, esta ansiedad se convertía en determinación. ¿Qué pasos podría tomar? ¿Cuál era su sueño aparte de ser la hija obediente y la madre comprensiva? Decidió que la próxima meta sería dar un taller en la comunidad sobre bienestar físico y mental. Era una idea que había contemplado antes, pero siempre había sido postergada. Ahora, la decisión era clara. Ella podría ser la bibliotecaria del conocimiento adquirido a lo largo de los años en su búsqueda de un estilo de vida saludable. Tendría que enfrentar su miedo a hablar en público, pero entendía que esa propia vulnerabilidad podría inspirar a otros. La idea comenzó a tomar forma como un plano arquitectónico en su mente. Se imaginó a sí misma en un salón, hablando con una audiencia que miraba con atención. Rosa dibujó secciones de su plan, temas que incluiría, consejos prácticos, historias personales. Todo estaba empezando a cobrar sentido. Cada punto que escribía confirmaba su crecimiento personal. Esa tarde, una vez más se enfrentó a su madre. Quería compartir su visión y pedirle apoyo, no solo por su nuevo proyecto, sino para fortalecer los lazos que ahora eran más frágiles. La idea de enfrentarse a su madre otra vez le hizo temblar nuevamente, pero entendía que era parte de su proceso. No podía rehuir la posibilidad de otra conversación significativa. Al llegar a la cocina, encontró a su madre preparando la cena. La familiaridad de la escena relajó un poco su tensión, aunque la incertidumbre permanecía. Rosa respiró profundo y se acercó. Sin preámbulos, comenzó a hablar acerca de sus deseos, de cómo quería combinar su pasión por la salud con la necesidad de abrir un camino hacia el aprendizaje compartido. Mientras su madre la escuchaba, Rosa detectó en su rostro una mezcla de sorpresa y curiosidad.
La respuesta llegó, pero era diferente a lo que había temido. Su madre no puso trabas, en cambio, le preguntó más sobre el taller, sus ideas, incluso ofreció ayuda en la logística. Era una respuesta que Rosa no había anticipado y que le llenó de entusiasmo. Sin embargo, mientras la conversación se desarrollaba y comenzaba a visualizar su sueño tomando forma, una sombra volvió. La idea de que pudiese haber resistencia no solo de su madre, sino de otros en la comunidad, era una realidad inminente. Estaba dando pasos hacia lo desconocido, y con cada avance, la ansiedad se repitió en su mente. ¿Sería capaz de soportar la presión de triunfar donde antes había fracasado? Rosa sintió que cada decisión principal era como una nuez crujiente que se partía en su interior. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría revelarse a sí misma y ser la líder que nunca imaginó ser? Mientras se imaginaba de pie frente a un grupo, un escalofrío de emoción y miedo la invadió. El camino se iluminó por un nuevo propósito, pero con él venía una lucha interna que sabía que la llevaría hasta el límite de su resistencia. En ese instante, se dio cuenta de que la transformación era mucho más que un cambio estético, implicaba cuestionar su valor, la aceptación de sus miedos y el valor de enfrentar lo desconocido. Su corazón latía con fuerza, anticipando ese nuevo paso a dar en su vida. Al cerrar su cuaderno, una nueva interrogante se asomó. ¿La valentía que había comenzado a cultivar sería suficiente para desafiar no solo su historia, sino también la opinión de los demás? El eco de su determinación aún resonaba, pero ¿podría realmente sostener su nuevo rol e inspirar a otros en el proceso? ¿Sería capaz de convertirse en la fuente de cambio que tanto anhelaba? El día del taller finalmente había llegado. Rosa se despertó temprano, el pulso acelerado y la mente borboteando con pensamientos caóticos. Por un lado, la emoción por compartir su conocimiento y, por otro, un nudo de ansiedad que se había transformado en su compañero constante en las últimas semanas. El cuaderno con su plan elaborado reposaba sobre la mesa, como un talismán que evocaba tanto su nuevo propósito como las dudas persuasivas que seguían acechando. Mientras se preparaba, cada pequeño acto resultaba más simbólico que práctico. Se miró en el espejo, con cada prenda puesta no solo cubría su cuerpo, sino que también esbozaba su nueva imagen de líder. Con la sonrisa ajustada a sus labios, pensó en la razón detrás de su esfuerzo: poder ayudar a otros a tomar control de su salud, a empoderarse en su propia transformación. Al llegar al salón donde se llevaría a cabo el taller, la sensación de inminente desafío la parasitó. La actitud del lugar contrastaba con la ansiedad internalizada. Las sillas dispuestas en círculo, las paredes vestidas de colores relajantes, y el aroma suave de café recién hecho inundaban el ambiente. Rosa tomó una respiración profunda, intentando calmar su mente, pero aún así, sentía que sus pensamientos giraban en espiral, cuestionando su capacidad para cumplir con las expectativas, no solo de los asistentes, sino también de sí misma. Cuando los primeros participantes comenzaron a llegar, Rosa sintió como su cuerpo se tensaba. Podía ver en sus rostros la curiosidad, el escepticismo y, sobre todo, la esperanza. Eran personas que habían luchado con su salud, con la percepción del envejecimiento, y el simple hecho de estar allí representaba un paso hacia la renovación. Sin embargo, esa realidad no le daba consuelo. ¿Podría ella ser la guía que esas almas necesitaban? A medida que las sillas se llenaban, su mente se encontraba en una batalla constante. Era el momento de salir de su zona de confort, de transformar el miedo en fuerza. Con determinación, se levantó. Las primeras palabras flotaron de sus labios como una brisa ligera. Se sintió algo aliviada. Pero a medida que avanzaba en su presentación, un giro inesperado ocurrió. Una mujer al fondo del salón, con mirada firme, interrumpió. ¿Qué te hace pensar que tienes el derecho de enseñarnos? ¿Acaso has enfrentado verdaderas dificultades en tu salud? Las palabras fueron un golpe, un reto no anticipado. Rosa sintió como su corazón se encogía ante la interrogante. En un instante, todos los ojos regresaron a ella, esperando su respuesta. La tensión se alzó en el aire como un hilo invisible. Tenía dos caminos: defenderse o abrirse a la vulnerabilidad. Se encontró a sí misma sopesando la historia que llevaba dentro. Sí, he enfrentado mis propios demonios, respondió finalmente, su voz serena aunque temblorosa. No soy perfecta, pero he aprendido que el crecimiento nunca se detiene. Cada uno de nosotros tiene su propia batalla. Esta es la mía. El silencio era palpable. Esa pequeña confesión, aunque sencilla, resonó en el espacio, creando un puente entre sus experiencias y las de sus oyentes. La mujer del fondo la observaba de cerca, como si evaluara su autenticidad.
Las dudas de Rosa empezaron a disiparse, reconociendo que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Justo cuando pensó que había tocado un punto de conexión genuino, la mujer respondió: entonces tal vez deberíamos compartir nuestras batallas. Quizás este taller no sea solo sobre ti, sino sobre todos nosotros. Rosa sintió que se abría un nuevo mundo de posibilidades. La interacción fue un recordatorio de que el camino hacia el desarrollo personal no era lineal, sino dinámico, y, sobre todo, relevante para cada ser humano presente ahí. Sin embargo, esa respuesta también traía consigo una atención inminente. Se daba cuenta de que su rol iba más allá de lo que había imaginado. Ella había catalizado una conversación colectiva, mientras continuaban conversando, y las experiencias empezaban a fluir. Rosa se sintió más fuerte. Pero una pregunta persistía en su mente: ¿sería capaz de mantener ese enfoque inclusivo y navegar un espacio que podría volverse rápidamente complicado? La incertidumbre se destilaba en su interior. Cada revelación la obligaba a confrontar más de lo que había esperado. Ahora, ante un grupo que empezaba a aceptar su guía, se pregunta si podría sostener esta nueva dinámica y qué otros retos surgirían de un espacio confrontativo y transformador. ¿Cómo podría ella convertirse en la voz de muchos y, a la vez, seguir siendo fiel a su propia historia? La atención, aunque reconfortante, también era pesada. De repente, un nuevo dilema se presentó ante sus ojos. ¿Podría manejar la presión de sus nuevas responsabilidades y, más importante aún, los ecos de sus propias inseguridades que la seguirían acechando desde las sombras? Rosa sentía que cada palabra compartida abría nuevas puertas. El desafío ahora no solo era acerca de hablar, sino de vivir la transformación día a día, mientras mantenía a su alrededor el fuego encendido del crecimiento colectivo. Rosa observó cómo los participantes comenzaban a compartir sus historias, sus luchas y sus triunfos. Cada relato era un reflejo de resistencia, de deseo por mejorar. Las palabras fluían y la sala vibraba con un intercambio digno de ser escuchado. Sin embargo, en el fondo de su mente, la duda no se disuadía por completo. ¿Podría ella sostener esta atmósfera de apertura y apoyo? Mientras un hombre decía que había luchado contra la depresión tras su jubilación, Rosa sintió que su piel se erizaba. La historia resonó en ella, pues no solo era un taller de salud física, era un viaje hacia la sanación emocional. Eso era lo que el grupo necesitaba: conexión. Pero recordar su propio pasado, sus batallas internas, la llevó a cuestionar su capacidad para guiar a otros. ¿Cómo podría ser su faro si todavía había tanta oscuridad en su propia vida? La voz del hombre se desvaneció, y el silencio ocupó el espacio nuevamente. Se dio cuenta de que todos los ojos estaban en ella. Era su momento para hablar, para liderar. A pesar de la presión, respiró hondo, intentando encontrar esa serenidad que había comenzado a cultivar. Agradezco tus palabras, comenzó, dejando que una onda de vulnerabilidad fluyera. Cada uno de nosotros lleva una carga única. La mía incluye miedo y la incertidumbre sobre si soy lo suficientemente buena para estar aquí. Pero estamos juntos en esto. Compartir es como crecemos, y esa es nuestra fortaleza. Los murmullos de asentimiento le dieron confianza. Definitivamente, el grupo estaba creando un espacio de empoderamiento, pero también hacía un nuevo reto. Ella debía liderar y, al mismo tiempo, ser testigo de su propio proceso de sanación. Ya no se trataba exclusivamente de mostrar a los demás el camino, también tenía que encontrar su propio rumbo en el caos de su mente. Estaba claro, había mucho más en juego que simplemente enseñar. Con cada historia que compartían, la energía en el salón se intensificaba. Rosa sentía que su corazón latía al unísono con el grupo. Crecía en ella una idea poderosa: debía transformar este taller en un refugio donde las personas pudieran realmente sentir que eran escuchadas, donde la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una herramienta resonante para el desarrollo personal. La mujer que inicialmente había desafiado a Rosa levantó la mano de nuevo. ¿Y si al compartir nuestras historias, también detectamos esos nudos en nuestras vidas? ¿Aquellos que nos atrapan y nos impiden seguir adelante? Pregunta incisiva, pensó Rosa. Era útil ver su papel como un mediador, como una guía en la búsqueda de esas ataduras invisibles. Exactamente, respondió, sintiendo que su voz se fortalecía. Podemos cuestionar nuestras creencias limitantes, nuestros miedos paralizantes. Cada uno de nosotros tiene algo que aprender y algo que enseñar. Pero debemos comprometernos a ser honestos, con nosotros mismos y con los demás. La conexión se iba acercando cada vez más, pero la responsabilidad también se hacía más pesada. Al cerrar la dinámica,
Oyó sus propias palabras resonar en su cabeza. ¿Estás lista para llevar esto a otro nivel, Rosa? Los ecos de sus inseguridades comenzaron a entrelazarse con la idea de que su papel iba más allá de dar información. Tenía que ser un ejemplo. Mientras el taller llegaba a su fin, una mezcla de entusiasmo y duda impregnaba su pecho. ¿Podría realmente ser la voz que guíe no solo a los demás, sino también a sí misma en este proceso de transformación? La sensación de aceptación se contrastaba con el miedo a ser percibida como una fraudulenta, alguien que aún lidiaba con sus propios problemas. Justo cuando pensaba que había logrado establecer una base sólida, un nuevo pensamiento se coló en su mente. ¿Qué pasaría si, al abrir este espacio, se despojaba de su propia armadura, permitiendo que las experiencias colectivas la empujaran a un cambio real en su vida? De repente, sintió que su camino estaba entrelazado con el de cada miembro del grupo, que cada historia compartida podría ofrecerle lecciones tanto a ellos como a ella misma. El desafío se tornaba más complejo. Tenía la oportunidad de crear un impacto, pero también debía enfrentar su propia verdad. Mientras los participantes comenzaban a levantarse, un nuevo conflicto emergió: el costo emocional de liderar. Estemos dispuestos a ser vulnerables juntos, concluyó, una chispa de determinación brillando en su interior. A medida que la sala se vaciaba, una idea inquietante llenó su mente. ¿Estaría lista para el viaje hacia la autoaceptación, o permanecería atrapada entre la imagen que quería proyectar y la realidad de su ser? Rosa se volvió hacia las sillas vacías, reflexionando sobre el próximo paso en su viaje. La revelación de sus verdades internas era inminente. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, y Rosa se encontró parada entre las sillas vacías, dejando que sus pensamientos giraran como hojas llevadas por el viento. Las últimas palabras de sus participantes aún resonaban en su mente, un recordatorio inapacible de que necesitaba adentrarse más en su propia vulnerabilidad. El reto no era solo ser la guía de aquellos que la rodeaban, sino permitirse también ser guiada por sus propias inseguridades y retos. El momento era crucial. Rosa sabía que se encontraba en un frágil equilibrio entre el deber y la verdad, y ambas fuerzas luchaban por dominar su interior. La idea de enfrentar su propia vida y sus miedos le daba escalofríos, pero también un destello de adrenalina. Tal vez, ese era el camino hacia su evolución personal, un viaje dual en el que cada paso hacia adelante se nutriera de las experiencias de los demás. ¿Por dónde empiezo?, se preguntó mientras se sentaba en una de las sillas desocupadas. La necesidad de explorar su verdad se tornaba cada vez más urgente. Tenía que encontrar su voz auténtica, pero ¿acaso no había estado siempre disfrazada detrás de la imagen de la instructora perfecta? Era hora de ser más que una figura en un escenario. Tenía que despojarse de la ilusión del control y permitir que sus imperfecciones emergieran. Recordó su infancia, los momentos de duda en los que se sintió inadecuada, el eco de los críticos que a menudo llenaban su mente. El manifiesto del deber que había asumido durante años la mantenía prisionera en un ciclo de autoexigencia y autocrítica. Pero ahora, mientras miraba hacia el futuro, comprendía que su lucha interna no era un defecto, sino una parte inevitable de su humanidad. Uno que podía abrir la puerta a conexiones más profundas y significativas. Para ellos, y para ella misma, debía crear un nuevo camino. Un programa que no solo compartiera herramientas de bienestar físico, sino que también incorporara el desarrollo emocional como elemento vital del proceso. De pronto, le surgió una idea. ¿Y si diseñara un módulo que consista en actividades que conectaran la mente y el cuerpo, donde la vulnerabilidad no solo se aceptara, sino que se celebrara como un avance hacia el crecimiento personal? Al principio, estaba atemorizada por la perspectiva de abrirse de esa manera. Sin embargo, se dio cuenta de que fortalecer su conexión con el grupo podría llevarla a descubrir partes ocultas de ella misma. Ya no importaba cuán complicada o caótica sintiera que era su vida, cada historia compartida era una oportunidad para aprender y adaptarse. Decidida a poner en práctica esa introspección, Rosa sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Cada página se llenó rápidamente de ideas, de propuestas enfocadas en la autenticidad y la liberación emocional. Sintió como si cada palabra la conectara más con su esencia. Quiero que este sea un espacio donde cada quien pueda también parecer imperfecto, pensó, anotando la idea. Que cada emoción y cada experiencia cuente. El proceso de escribir fue liberador, pero también le había dejado un residuo de inquietud. Mientras se sumergía en sus pensamientos, un nuevo interrogante emergió. ¿Qué pasaría si su diseño resultaba ser tan vulnerable que incluso la tocaba a ella en lo más profundo? Su mente se agitaba ante esa posibilidad. El día avanzaba, y al final, Rosa miró por la ventana. El sol comenzaba a ocultarse, y de repente comprendió,
Su viaje personal no se trataba de alcanzar la perfección, sino de abrazar la imperfección. Aceptar que aún había espacio para crecer, incluso para cambiar su forma de ver la enseñanza y el liderazgo. Mientras se levantaba de su asiento, abandonó la habitación con un nuevo propósito. Pero el peso de su propia verdad permanecía, como un recordatorio constante de que el viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente aplicar esta nueva visión que había ideado, o sería el miedo al fracaso y al juicio un obstáculo más fuerte que su determinación? Ya en el pasillo, al cruzarse con una de las participantes, Yao Taller, sintió que crecería solo si se mantenía fiel a este nuevo compromiso de autenticidad. Una sombra de duda cruzó su mente mientras se alejaba. Sin embargo, una chispa de determinación brillaba, prometiendo no solo guiar a otros, sino también descubrir a la mujer que llevaba tanto tiempo oculta. Siguió pensando en la próxima sesión, en cómo las historias de lucha personal se entrelazarían con su propia narrativa. Esa revelación era solo el comienzo. Mientras soltaba un profundo suspiro y se preparaba para enfrentar sus propios nudos internos, una pregunta resuena en su mente. ¿Estará lista para que ese nuevo nivel de autenticidad la lleve a confrontar las partes de su vida que había estado ignorando durante tanto tiempo? La incertidumbre se mezclaba con la esperanza, y el viaje verdadero apenas comenzaba. La semana transcurrió con una mezcla de ruido interno y expectativa. Rosa sintió que cada día era un escalón más hacia su nuevo objetivo, la construcción de un programa que celebrara la vulnerabilidad. Sin embargo, la claridad que había sentido al escribir se disipaba al enfrentarse a la realidad de la ejecución. Cada vez que pensaba en la próxima sesión, una sombra de duda se interponía en su camino, susurrándole que quizás no estaba lista. Se encontró nuevamente de pie frente al espejo, analizando cada imperfección en su reflejo como un crítico implacable. ¿Cómo puedo hablar de autenticidad cuando yo me siento tan distante de ella?, pensó. La imagen de la instructora perfecta seguía presionando sobre sus hombros. Rosa sabía que esa voz interna representaba todo lo que había construido en su carrera, pero comenzaba a comprender que para romper ese molde tendría que enfrentar sus propios defectos. Al día siguiente, mientras organizaba el espacio para la sesión, decidió dar un paso audaz. Se detuvo y, en un momento de introspección, lanzó su desafío. Voy a compartir algo de mi propia historia, se dijo, con una determinación que resonaba en su mente. Quería empezar la sesión con la verdad. Su camino hacia la autoestima no había sido un recorrido lineal ni perfecto. Antes de cada taller, se había enfrentado a temores que la paralizaban. ¿Por qué no compartirlo con el grupo? Esa conexión podría ser la clave para crear un ambiente de autenticidad. Con el corazón golpeando en su pecho, Rosa tomó notas. Planeó cómo abordaría su primera exposición personal, los momentos de inseguridad que la habían llevado a buscar la validación constante, el ciclo de expectativas que la había atrapado. Mientras escribía, sus emociones fluían, llenando el papel de forma liberadora. Cada palabra era un paso hacia adelante, una etapa más en su camino de sanación. El día de la sesión llegó, y Rosa se encontró frente a un grupo ansioso por participar. Las miradas de los participantes se posaban sobre ella, algunos con expresiones de curiosidad, otros de expectación. Rosa sintió como la adrenalina comenzaba a burbujear en su interior. Decidió empezar con su relato, sin preparar un guión, confiando en que sus palabras llegarían. Hoy, quiero ser vulnerable, comenzó, sin saber cómo el grupo reaccionaría. La respuesta fue inmediata, los rostros se abrieron, revelando empatía y conexión. A medida que compartía, se liberaba. La catarsis que había buscado se hacía palpable, era como si cada palabra desnudara las viejas cicatrices, pero también ofreciera una oportunidad de sanación. Con cada paso, notó que quienes la rodeaban comenzaron a abrirse también. Historias de lucha, de dolor y de transformación empezaron a fluir. Un diálogo profundo floreció en el espacio. Rosa se sentía viva, contenida en un momento en que todos reconocían la imperfección y la fragilidad inherente a la experiencia humana. Al finalizar la sesión, un murmullo de gratitud inundó la sala. La conexión establecida había superado cualquier expectativa. Rosa sentía la energía del grupo vibrar de manera positiva, y con ello, sus propios miedos empezaron a desvanecerse. Sin embargo, al revisar sus notas, se dio cuenta de que las historias compartidas habían tocado sus puntos más vulnerables. Su integridad estaba en juego. Mientras recogía sus cosas, su mente divagaba hacia el futuro. Ahora que había comenzado ese viaje hacia la autenticidad, ¿podría mantener esa fragilidad intacta en cada encuentro? La presión de ser la guía perfecta seguía acechando. Rosa sintió la necesidad de profundizar aún más, no solo en su rol como facilitadora, sino en su viaje personal.
Si bien la vulnerabilidad era liberadora, también le planteaba preguntas inquietantes. ¿Podría permitirse ese nivel de exposición continuamente? Mientras salía del salón, un impulso de determinación asomó. Cada paso en su nuevo camino se entrelazaba con la construcción de su propia identidad. Sin embargo, ante esa revelación, una inquietud más resurgió. ¿Cómo lidiaremos con las voces críticas que permanecen en la mente, listas para desmantelar su evolución? Con el eco de esas preguntas persiguiéndola, Rosa sabía que el viaje apenas comenzaba. ¿Estaría realmente lista para afrontar y desmantelar las voces que la habían definido durante tanto tiempo? Rosa despertó esa mañana sintiéndose renovada. Había pasado semanas compartiendo su experiencia y escuchando las historias de los demás en su taller. Cada intercambio había sido un paso firme hacia la autenticidad, revelando las capas de su ser que había mantenido escondidas por tanto tiempo. La incertidumbre que la había acompañado al principio ahora se había transformado en un motor que la impulsaba hacia adelante. Las piezas de su vida se estaban reacomodando. La imagen de la matriarca perfecta, que había llevado en su corazón, había empezado a desvanecerse. Rosa se dio cuenta de que había encontrado su verdadera voz. Era una mujer que, a pesar de sus imperfecciones, tenía una historia valiosa que compartir. Era momento de dar un paso más en su evolución personal. Decidió organizar un segundo taller, pero esta vez bajo el lema Imperfectamente Perfectos. El desafío estaba ahí, abrir un espacio donde no solo ella, sino todos los participantes, pudieran celebrar su vulnerabilidad. A medida que revisaba sus notas, nuevas ideas comenzaban a fluir. No se trata de lograr una meta inalcanzable, sino de reconocer el crecimiento en cada paso que tomamos, se dijo. Al llegar el día del taller, Rosa sintió una mezcla de guerra interna y emoción. La sala se llenó de individuos que compartían su sed de buscar sanación, de encontrar un hilo de conexión en sus luchas. Empezó compartiendo su propia historia de lucha y las lecciones aprendidas con las nueces, tanto las maravillosas como las peligrosas. Esta vez, no había espacio para la perfección, era un escenario de verdad y empatía. Mientras hablaba, vio en los ojos de sus oyentes la misma esperanza que había sentido al inicio de su propio viaje. Se dieron cuenta de que su vulnerabilidad los unía en una conexión profunda. Rosa les propuso un ejercicio, compartir en parejas las luchas que les habían llevado a ese lugar. A medida que las palabras comenzaban a fluir, la sala estuvo llena de movimientos de comprensión y conexiones auténticas. En ese momento, Rosa comprendió que su transformación personal no era solo un viaje individual, era una travesía colectiva que podía generar cambios visibles en su entorno. Siguió guiando el taller, cada actividad diseñada para fortalecer la autoestima, la confianza y la aceptación. Las dudas que la acosaban se desvanecieron, reemplazadas por el reconocimiento de su propio valor. La validación interna se volvió más fuerte. Al finalizar la sesión, un círculo de gratitud se formó. Los participantes compartieron cómo el ambiente seguro que había creado les había permitido abrirse y descubrir la fuerza que nunca supieron que tenían. Rosa sintió que había encontrado una nueva pasión, no solo guiar a otros, sino ser el catalizador que encendiera la chispa de la transformación. Al llegar a casa, las palabras de Marisol resonaban en su mente, recordándole el valor del autocuidado y de vivir para una misma. Rosa comprendió finalmente que cuidarse no era egoísmo, sino un acto de amor que impactaba positivamente en su familia. Al sentarse a la mesa, una sensación de paz llenó su corazón, sabiendo que estaba en el camino correcto. Cuando su hija entró, Rosa decididamente la invitó a compartir sobre los talleres. Lo que estoy haciendo es más que cuidar mi salud, es un nuevo capítulo que quiero compartir contigo. Quiero que participes, dijo con firmeza. Marisol, sorprendida pero interesada, escuchó cada palabra con atención. Eso es lo que necesito, mamá, respondió su hija, con admiración aún frescas por la valentía que su madre había demostrado. Quiero saber más sobre cómo has cambiado, y qué podemos hacer juntas en este proceso. Un nuevo entendimiento se forjó entre ellas, creando un puente que antes parecía inquebrantable. Doña Rosa había recorrido un largo camino. De la desconfianza y el aislamiento, había llegado a un lugar de fuerza, aceptación y conexión. No solo había encontrado su voz, sino que también había alentado a otros a descubrir la suya. Ahora, confiaba en que, a partir de su ejemplo, su familia también daría pasos hacia la sanación y el amor propio. Mientras el sol se ponía, un nuevo horizonte brillaba ante ella. La vida, con todas sus complejidades, ahora parecía llena de posibilidades. Rosa había dejado atrás las nueces peligrosas,
tejiendo una red de apoyo y autocompasión a su alrededor. El verdadero viaje hacia la realización personal había comenzado, y la certeza de que era posible brillar, incluso en la imperfecta simplicidad de la vida, nunca había estado tan clara. Decídete a ser parte de esta comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.